vamos a ver el tema 3, la palabra de Dios nos equipa. Bueno, vamos a leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es un versículo muy conocido por nosotras, ¿no? Sabemos bien que toda enseñanza en esta congregación está basada en la palabra y nada más que en la palabra. Y ahí vemos la utilidad de la palabra de Dios, como dice el tema que hoy nos vamos a tocar, que la palabra de Dios nos equipa, ¿no? Tenemos todo ahí, todas las herramientas que necesitamos, todo está en la palabra. Y bueno, y acá vamos a ver estos versículos, ¿no? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, acá vemos el propósito de la palabra. El propósito, y entendemos que la Biblia es útil, no es para ser leída nada más como una información, sino que es útil para nuestras vidas. Útil, ¿no? Todo consejo que necesitamos, sea cual sea la situación, es ahí donde la palabra de Dios nos va a indicar el camino. Entonces dice, es útil, ¿no? Para enseñar. Enseñar se refiere a la transmisión de verdades y principios divinos que guían la vida cristiana. La palabra de Dios nos tiene que enseñar a vivir. No es que uno tiene que hacerlo conforme a lo que uno cree que tiene que hacer, sino que la misma palabra nos va a instruir en nuestro camino, nos enseña. Nos redarguye, ¿no? Es útil para enseñar, para redarguir. Redarguir implica confrontar, ¿no? Clarificar errores o pecados, llamando a la reflexión y al arrepentimiento. Ese es el poder de la palabra, que nos redarguye, nos confronta, nos muestra el pecado. Y esa es la luz que el Señor, ¿no?, por medio del Espíritu Santo nos da. Y podemos entender, por medio de la palabra, qué es pecado, ¿no?, qué es lo que a Dios le desagrada. Eso el ser humano no tiene en su sentido natural, ¿no?, en cuanto, hablando humanamente, no tiene esa claridad. Esa claridad trae el Espíritu Santo, Entonces nos confronta con nuestro pecado, la palabra de Dios. Y a veces eso incomoda, ¿no? A veces uno lo toma bien y dice, bueno, Señor, gracias, yo quiero cambiar. Pero hay veces que nos molesta cuando esa palabra recibimos una y otra vez y nuestro corazón no está dispuesto a cambiar. Entonces ahí es donde está el peligro de endurecernos, ¿no? El Señor nos muestra la luz, nos muestra qué es lo que de qué nos tenemos que arrepentir, ¿no? Porque a eso nos lleva, no simplemente a decirnos y mostrarnos el pecado, sino que nos lleva al arrepentimiento. Y todo eso se logra, obviamente, en la obra del Espíritu Santo y con un corazón entregado, ¿no? Y esa es la obra del Señor. Entonces, redarguye. Otra cosa, corrige. No solamente, miren qué hermoso, como un escalón, ¿no?, con otro vamos subiendo. No solo que redarguye, muestra el pecado, sino que lo corrige, muestra esa corrección. Entonces, acá la palabra de Dios podemos entender que nos restaura, ¿no? Nos restaura. También vemos que al restaurarnos, ¿no?, nos muestra la manera correcta de vivir. Entonces no solamente nos enseña, no solo que nos redarguye, sino que nos corrige.
Y eso también a veces un poquito incomoda. A nadie nos gusta ser corregidas, ¿o no? No nos gusta. Pero nosotros entendemos, una cosa es que te corrija cualquier persona que no está apta para corregir, pero otra cosa es que la palabra de Dios, la autoridad de Dios. ¿Quién más autoridad que Dios, ¿no?, para decirnos las cosas? Nadie más que Él. Entonces tenemos que tener ese corazón dócil para ser corregidas, ¿no?, en todo lo que el Señor quiera hacer. Y después también dice instruir en justicia. No solo corrige, sino que nos instruye. Señala, la palabra nos señala lo que está mal, ¿no?, pero también nos muestra lo que está bien. Nos instruye en justicia, nos muestra el camino que tenemos que seguir, ¿no? Miren qué completa la obra. Nos limpia, nos restaura, nos muestra el camino, nos corrige. Bueno, qué hermosa es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos enseña el verdadero camino, cómo tenemos que acercarnos a Dios, la condición del hombre, nos habla del mundo en el que vivimos y el mundo que ha de venir, ¿no? También entendemos esto, que redarguye y corrige, tiene autoridad para reprendernos, tiene autoridad para corregirnos. Hay personas que dicen, personas que no conocen al Señor, que dicen, que creen que la Biblia es un libro más y dicen, la Biblia no tiene nada que decirme a mí cómo vivir, ¿no? Por supuesto creen que es un libro más, pero si tuvieran el entendimiento de que es la palabra de Dios, como vimos exhalada por el mismo Dios, tendríamos que temblar ante su palabra y tener muy en cuenta cada coma, cada punto, todo. Bueno, y también, como dijimos, a modo de resumen, para instruir en justicia, nos dice cómo vivir agradando a Dios. Nos dice cómo vivir una vida agradable a Dios. Y esto nos muestra no en una manera legalista, ¿no?, sino en la vida de Cristo, en nosotras. No una religiosidad, que eso lo vamos a ver hoy en este tema, sino que sea la vida de Cristo, que sea una vida verdaderamente entregada, ¿no? No decir que somos cristianas y que nos baste eso, con decirlo nada más, sino que vivirlo, demostrar. Y uno lo demuestra día a día, lo demuestra cuando vienen las adversidades, lo demuestra cuando todo está bien. Es permanecer en Cristo en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. La palabra es útil para que la entendamos, es accesible para que todos puedan entender. Todos, me refiero a todo hijo de Dios, porque sabemos que es un mensaje espiritual. Hay cosas que humanamente uno entiende, ¿no?, que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, que yo siempre cuento de mi testimonio. Yo no era cristiana, leí eso y lo entendí, porque Dios me traspasó, ya empezó la obra en mi vida. Pero hay cosas que el hombre natural, como habla la palabra, el que no nació de nuevo, no entiende el mensaje de Dios. En muchas cosas, ¿no?, que a veces hasta dicen que la Biblia se contradice, que acá dice una cosa y acá parece que se está contradiciendo. La Biblia no se contradice, tiene que ser entendida también en el espíritu, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener esa comunión con Dios también para ir comprendiendo y entendiendo la palabra, para que sea útil verdaderamente y que haga todo lo que estamos viendo en este versículo. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no?, que dice la Biblia, dice lo que dice que hace la palabra, hace lo que estamos viendo. El tema es que cuando una vida no se rinde, eso no se ve, pero no porque la palabra no tenga poder, sino porque el corazón no está entregado, ¿no? El corazón está endurecido, entonces se endurece al obrar de Dios. No porque Dios no tenga poder, no porque su palabra no tiene poder, no porque es mentira lo que dice el Señor en su palabra, no, es muy verdad lo que dice y esto es lo que hace el Señor. ¿Cuántas vidas transformadas se puede ver, ¿no? La obra de Dios, ¿no?, obrando en esas vidas
y actuando, y continúa esa obra que comenzó un día en nosotras y va a continuar hasta el día de Cristo, ¿no? Entonces, cuando la Biblia muchas veces habla en forma gráfica, en forma con poesía vendría a ser, o con forma en sentido figurado, y que tiene que ser entendida, ¿no?, en el espíritu. Entendemos que puede ser algo figurativo, que no es literal todo lo que se dice. Hay partes que sí, pero por ejemplo, en el Salmo 6.6, que se los leo, dice: todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas, con mis lágrimas, decía David. Y era algo simbólico, ¿no? Era una manera de decir que estaba totalmente destruido, desesperado y con angustia, y era una manera de decir que no paraba de llorar, ¿no? Pero hay otras cosas que sí están en forma literal, que tenemos que creerlo de forma literal. Hay muchos versículos, pero el versículo que les comparto, cuando dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿no? Mateo 2.1. Eso sí es forma literal, eso pasó. Lo tenemos que creer tal cual. Bueno, estamos viendo también en cuanto al mensaje de la palabra, ¿no? Bueno, es útil. Y tiene una finalidad, ¿no? Un propósito. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado en toda buena obra. Entendiendo que la palabra de Dios nos equipa para hacer la voluntad de Dios, para que nuestras obras sean hechas en Dios, ¿no? Pero nos prepara, qué hermoso, como dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? No solamente Dios usa, como diríamos, el instrumento nada más, sea lo que sea nuestras vidas, sino que Él quiere glorificarse a través de nuestras vidas. Él puede usar hasta piedras, pueden clamar por Dios y alabarle. Puede usar hasta animales, hacerles hablar, ¿no?, como sucedió con el asna de Balaam. Pero en este caso tenemos buenas noticias, ¿no?, para la humanidad, es decir, que Dios quiere prepararnos como obreros preparados, como dice su palabra, pero acá dice para que el hombre de Dios sea perfecto. Es decir, que acá algo tiene que suceder en nuestras vidas, no solamente que nos impacte su palabra, no solamente que hagamos cosas para Dios, pero por hacerlas, que ahí ya entraríamos en el terreno de la religiosidad, obras, ¿no? Obras para creerme que estoy bien con Dios, que estoy cerca de Dios. Muchas personas tienen esa actitud. No dejan de hacer lo malo, pero hacen muchas cosas buenas, entonces confunde eso. No, tiene el cielo ganado, pueden decir. Pero sabemos que no es por obras, ¿no? Es por creer en Jesús, por ese sacrificio que hizo a favor nuestro, que tomó nuestro lugar. Y si no creemos en eso, por más que acumulemos obras, no tenemos, ¿no?, la salvación. Y eso, al entender esto, que tenemos que ser perfectamente preparadas para poder hacer la obra de Dios, esto es como un compromiso que tenemos que tomar con el Señor, ¿no? No solamente ser oidoras, sino que podamos hacedoras, ¿no?, como dice la palabra. Muy bien, entonces acá el apóstol Pablo es que se lo dice a Timoteo, ¿no?, que tenían que instruirlo para que él dé la palabra, que ahí está, ¿no?, está bien equipado con la palabra, que él había sido instruido de niño, ¿no?, Timoteo. Entonces, conociendo la palabra, conocemos más a Dios y se nos apega lo de Él. Cuanto más conocemos la palabra y la cumplimos, más podemos reflejarlo. Porque podemos quedar con el conocimiento nada más, ¿no? Y eso sería sin fruto. Entonces,
Ya que estuvimos viendo el Salmo 119, lo podemos ver cómo están ensamblados, ¿no? con lo que estamos diciendo ahora. Vamos a buscar el Salmo 119, 1. Y hermoso es ver que este salmista se deleita en la palabra y en todos los beneficios, en todas las bondades de la palabra de Dios, ¿no? Es su deleite. Y también vemos, ¿se acuerdan que estuvimos con este salmo, estuvimos leyendo en sus hogares, ¿no? Muchas de ustedes sé que estuvieron haciéndolo. Y vemos que en esta palabra también podemos ver cómo el salmista reconoce el poder, ¿no? De la palabra, el poder para guiar, para instruir, para santificar, todo como estamos viendo en este pasaje de 2 de Timoteo también. Bueno, entonces Salmo 119, 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Vieron? Hay perfectos de camino, ¿no? Los hombres de Dios perfectos que leímos también en 2 de Timoteo, que dice así. Y en este Salmo 119 empieza con esa conclusión, ¿no? Que somos felices. Esa es la felicidad del ser humano, tanto que el ser humano o el hombre, ¿no? En la humanidad buscan la felicidad, ¿no? De diferentes maneras, todos quieren eso, ¿no? Para eso trabajan, para eso se esmeran, todo para ser felices y a lo mejor alcanzar sus logros, ¿no? Alcanzar sus objetivos y todo, bueno, en base a tener felicidad. Pero vemos en la palabra de Dios que la felicidad verdadera del ser humano es los que andan en la ley de Jehová. Y esos son perfectos para Dios, ¿no? Y ahí volvemos a 2 de Timoteo, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Ahí, bienaventurado quien lo logra, ¿no? Y en Dios puede ser. ¿Quiénes son los perfectos en Dios? ¿Es tener el que tiene conocimiento nada más? No, ya sabemos la respuesta. Son los que guardan la palabra, son los que hacen caso a Dios, ¿no? Quienes obedecen su palabra, esos son los que guardan su palabra. No guardarlo en el cofre de los conocimientos, no, en el hacer. Hacer lo que viene, lo hacemos. Eso es guardar, eso es andar, no andar en sus caminos, como dice. El vivir es algo permanente, es algo constante, no un momento que obedezco cuando hay una situación puntual. No, constantemente. Tenemos que ser oidoras y hacedoras de la palabra. Eso nos prepara para toda buena obra. Esto nos recuerda que no alcanza con llenarnos de la palabra, que sí ese es el primer paso, sino es entender que nos equipa para ponerlo por obra, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente instruido, en griego, enteramente perfeccionado, perfecto, ¿no? El hombre de Dios es completamente equipado por las Escrituras para su obra, sea que sean ministros del Señor o no. Porque a veces uno dice, bueno, esto para los que, por ejemplo, bueno, Pablo se lo decía a Timoteo, pero no, es para todos. Es la palabra, esta misma regla de fe y conducta es para todos, no solamente para un grupo, sino que para todos. Cuando vamos a la Biblia y dejamos que Dios nos hable, Él nos transforma, ¿no? Él nos cambia. Y es ahí donde nos lleva a la perfección,
¿no? No porque seamos perfectas y digamos, bueno, ya no hay más nada que aprender. No significa esto en este pasaje, sino esa obra continua, ¿no? Es más, si pecamos, hay arrepentimiento, hay restauración, ¿no? Por medio de la palabra, y no porque queremos pecar y practicar el pecado, sino porque somos humanas y todavía tenemos debilidades y todavía seguimos fallando y todavía y siempre vamos a seguir dependiendo del Señor, ¿no? Pero ahí está la perfección. No es que ya el cristiano está superado, ya no tiene adversidades o ya no le importa nada, tipo un robot, quedó insensible, ya no pecan más. No. Estamos viviendo en un mundo rodeadas de tentaciones, rodeadas de situaciones que traen temor, bueno, un montón de cosas podemos mencionar, pero es ahí la obra del Señor, obrando en el corazón de cada una, fortaleciendo, restaurando constantemente. Y esa es la obra cuando nos entregamos al Señor. Y no me refiero al primer día que uno dice, no, yo ya hice una oración hace tanto tiempo. No. Entregarse significa día a día, es vivir para Él, ¿no? Es esforzarnos de agradarle a Dios. Entender que Él existe y no hacer de cuenta que no existe y cada domingo vengo y me acuerdo que existe. No, el Señor está en todo tiempo. Y eso es tener temor de Dios, en que nuestros actos, todo lo que hagamos, por más que nadie nos vea, sabemos que Dios nos ve. Y así anda el siervo de Dios, los hombres y mujeres de Dios, teniendo este entendimiento. Por eso dicen, los cristianos son personas de bien, personas transparentes, ¿no? Que no necesitan que el jefe esté mirando a ver para que hagan las cosas bien, sino que quien tiene verdaderamente ese entendimiento de que el Señor nos ve y que todo lo que hagamos tiene que ser para su gloria, eso nos va siendo perfeccionando también a nuestras vidas, ¿no? Bueno, entonces la Biblia nos transforma, nos lleva a la perfección. ¿De qué manera nos transforma la Biblia? Primer punto, a través de nuestro entendimiento. Vamos a buscar Romanos 12. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque de esa manera empezamos a entender qué es lo que Dios piensa y anhelar lo que Dios quiere. Entonces eso, apegarnos a su palabra y no estar contradiciendo y no dudar y no tener ese corazón de desconfianza de Dios, ¿no? Desconfiamos de lo que Dios dice. No, eso no me parece que sea tan así. Eso es desconfiar de Dios. No, a lo mejor no abiertamente, uno no dice desconfío de Dios, pero en actitud sí. Poner en duda lo que Dios está diciendo. ¿Nunca les pasó que ustedes están diciendo algo y alguien duda y ustedes están diciendo algo verdadero y alguien duda? Qué feo, ¿no? Imagínense Dios, que es la verdad. Y qué feo que nosotros con nuestras debilidades dudemos de Él. Bueno, ese es el pecado y la debilidad. Que ahí tenemos que también el Señor sigue trabajando y obrando. Y nosotros tenemos que ir muriendo a todo eso también, ¿no? Y no reforzándolo, sino al contrario. Y ahí está la transformación del Señor en nuestros pensamientos, ¿no? en nuestras mentes, para andar, ¿no? Conforme a la verdad. Y tenemos que andar en verdad, como dije recién, y no en hipocresía y en falsedad. Siempre cuando hablamos de este hombre de Dios perfecto o de un obrero aprobado para con Dios, ¿no? que tiene que tener la vida entregada, una vida agradable a Dios, siempre se hace la comparación con el religioso, el que cree que
que está todo bien, ¿no? Capaz que el que se cree que está perfecto en sus caminos, porque tiene toda la capacidad, porque tiene todo el entendimiento, tiene toda la inteligencia, ¿no? Tiene toda la preparación, por eso es perfecto. La Biblia no habla de eso. Jamás tenemos que jactarnos de nada. ¿No? Nunca podemos decir, sí, yo alcancé ese conocimiento, yo ya tengo toda la habilidad necesaria. Nunca, eso es orgullo total, ¿no? Entonces, esa dependencia de Dios y empezar a hablar en verdad. Hablar en verdad no es ser sinceros. En esto yo les quiero también hacer como una comparación, o vamos a diferenciarlo. Yo puedo ser sincera y puedo estar diciendo una mentira, pero no es correcto, no es lo que Dios quiere. No es lo mismo andar en verdad. No es decir verdad, andar en verdad. Y andar en verdad es llamar al pecado según lo que Dios también lo dice. Eso también es andar en verdad. Decimos grandes pecados, decimos, sí, bueno, estoy de acuerdo en eso. Pero en cosas puntuales que uno tiene en el corazón, a lo mejor sigue teniendo... ¿Qué les pregunto en mujeres, no? ¿Qué es lo que puede tener un corazón de una mujer? En cuanto a pecados, digo. Celos, envidias, muy bien. ¿Qué? ¿Quién? Vanidad. No te encontraba. Vanidad. Rencor, muy bien. Contiendas, muy bien. Pleitos, griterías, falta de perdón, amargura, resentimiento, montón de cosas. Murmuración, queja, ¿cómo? Enemistades, temores, ansiedades, ¿no? Cuántas cosas, pero decimos una lista enorme. A lo mejor tenemos eso y nunca lo reconocemos delante de Dios. Creemos que todo está bien. Pero para que haya transformación hay que andar en verdad. Para con Dios primero y con el resto. Vamos a leer el Salmo 51, 6. Que dice así: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la verdad en lo íntimo. Cuando nadie te ve, no solamente... Y ahí va, el religioso es como es cuando hay gente, ¿no? Acuérdense de los fariseos, que les gustaba ser vistos, les gustaba ser reconocidos. Y Jesús detestaba eso, los desenmascaró. Y eso tiene que ser un ejemplo para nosotras, porque vamos a tender a hacer eso, el ser humano. Yo dije pecados de las mujeres, ¿no? Pecados en general, tanto hombre como mujer, los mismos pecados, pero bueno, las mujeres puede que tengamos otro tipo de debilidades y los hombres de otro tipo, pero pecado, de todas las formas. Entonces, donde haya verdad, Dios dará sabiduría. Donde haya verdad con Dios va a haber la transformación. Que a veces le pedimos perdón a Dios y no nos arrepentimos. O hacemos como el show del arrepentimiento, que hasta nosotros que nos queremos lloramos, ay, sí, ya estoy arrepentida. A lo mejor no estamos arrepentidas. Eso tengamos en cuenta, que Dios ama la verdad en lo íntimo, porque Dios ve el corazón. No porque nos pongamos mal y decimos, en esta situación, Dios guarda mis lágrimas en su redoma. ¿Y por qué estás llorando? A lo mejor estás llorando por algo que Dios no te dio porque no es su voluntad. ¿Entienden? Entonces podemos estar en una confusión con la misma palabra, ¿no? En una religiosidad, creyendo algo que Dios está viendo otra cosa, pero nosotros lo estamos viendo de otra manera. Entonces tenemos que pedirle, Señor, quiero mirar con tus ojos, yo quiero ver la situación como tú la ves, no conforme a mi visión de cada cosa.
A veces hacen un experimento y muestran, por ejemplo, ponen algo, un objeto, y piden a una persona que está de un lado que la describa. Y después a otro que está del otro lado que la describa. Y describen cosas diferentes, porque se ven cosas diferentes. De un lado tiene, por ejemplo, verde y del otro lado está rojo. Y este dice, no, tiene un color rojo, qué sé yo, y la otra persona no. Están viendo de ángulos diferentes, cosas diferentes. Y a veces así nos encontramos con Dios. Es de la manera que Dios quiere, pero yo lo estoy viendo a mi manera. Y tenemos que decir, Señor, que sea no de dos caras, que sea a tu manera. Quiero ver toda situación a tu manera y vivir en sabiduría. Y es ahí donde, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, teniendo la mirada de Dios. Y eso la palabra nos da, ¿no? Y andar en verdad hace que el Señor nos siga transformando y el entendimiento se siga transformando, ¿no? Para su gloria. Por mucho que Dios anhele perdonar, no puede hacerlo hasta que se haga una confesión, hasta que se haga en arrepentimiento. Exacto. Qué lindo, ¿no? Señor, ayúdame a arrepentirme de verdad. Ayúdame. Y cuando nos damos cuenta que hubo verdadero arrepentimiento, les pregunto, cuando hay un cambio, muy bien. Cuando hay frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Y eso, qué hermoso es saberlo, porque si lo desconocemos, te dicen, no, vos pedile perdón a Dios y listo. Y a lo mejor estás llorando, pero por otra cosa, estás llorando porque, como dije recién, estás llorando por una situación que no se da, y Dios sabe que no se da porque no es la voluntad de Él, y uno está llorando y capaz que reprendiendo al diablo, ¿no? Y ayunando. Y está la puerta cerrada por voluntad de Dios. Hagas lo que hagas, te tires al suelo, hagas lo que hagas, Dios no quiere. Entonces esas lágrimas no puede ser por un corazón que está en otra sintonía y creemos estar orando. ¿Cuántas oraciones sin fruto? Tal cual, y entenderlos y aceptarlos, y no insistir, tal cual. Exacto, si Él sabe el fin, nosotros no, y a veces nos frustramos. Totalmente, su voluntad es agradable y perfecta, pero ¿y cuándo uno lo puede entender? Cuando está pegado a su palabra, ¿no es cierto? Porque si no, ¿cómo vamos a desear eso? ¿Saben qué? Van a decir, no es agradable y perfecta. Miren la vida del apóstol Pablo. Te pueden decir, ¿cuántas veces lo escuché? Gloria a Dios, agradable y perfecta. Él era un deleite servir a Cristo, ¿no? Y sabemos quienes fueron mártires por amor de Cristo, dieron sus vidas, bueno, todo lo que sabemos, se sentían que no se gozaban de ser dignos de ser azotados. ¿Entienden la diferencia? A veces no comprendemos eso, ¿no? Nos quedamos solamente con la superficie, con una religiosidad de 2 más 2 es 4 y un cuadrado, lo queremos meter a Dios en un cuadrado de una estructura creada con nuestra mente y ahí, y jamás va a entrar en en una estructura nuestra. Esa estructura se tiene que romper y es ahí donde Dios puede obrar y darnos ese renuevo, ¿no? Que renueve nuestro entendimiento. Y esto les digo que es siempre, cada día y vamos creciendo y vamos creciendo y vamos para adelante. No es que ahora lo logramos, listo, ya está. No, nada ya está. Ningún logro en el Señor ya está. Más hasta que sea el día que estemos delante de Dios, ahí sí, ya, listo. Ya está Él. No hay más nada que hacer, ya está todo hecho nuevo va a estar, ¿no? Pero mientras tanto, en nuestro caminar aquí en la tierra es un constante desafío,
¿no? Y una constante entrega, constante renuncia, ¿no? de nuestro propio yo que quiere entronarse y vuelve de lo viejo que el Señor nos sacó y quiere volver y tenemos que volver, en una lucha, no, afuera, no, el Señor en mi corazón. Todo lo que me caracterizaba antes, no, en mi vida no. Entonces, cuando uno se arrepiente, Dios borra como de un registro, lava como las manchas sucias de la ropa blanca, purifica como un leproso por el toque de Cristo. Entonces, ahí nuestra súplica alcanza esas misericordias de Dios, ¿no? Vemos al Señor tan grande y rico en misericordia que sabemos por la palabra de Dios que esas misericordias nos alcanzan. Y todo lo contrario a quien no acude en arrepentimiento y todo, sino que nos mira de lejos, ¿no? El Señor cuando tenemos una actitud así. Pero bueno, entonces andar en verdad con el Señor, pedirle al Señor, abre, bueno, ahora no me quiero adelantar, pero abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Qué verdad eso, ¿no? No me quiero adelantar porque, bueno. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios nos transforma el entendimiento, nos va convenciendo, nos lleva al arrepentimiento verdadero y no a un falso arrepentimiento. Otro nivel en el que la Biblia nos transforma es más allá de nuestro entendimiento intelectual, sino que es en la vida espiritual, en lo espiritual nos impacta. Vamos a buscar primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. En este impacto espiritual es vida, ¿no? Da vida eterna. Dice, no de una simiente corruptible, dice, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos, ¿no? Nos da la vida eterna la palabra de Dios, por la palabra de Dios que vive. La palabra de Dios también en lo espiritual nos purifica. Efesios 5:26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. No vamos a ver todo el contexto, pero bueno, está hablando de la iglesia, ¿no? Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, la Biblia nos da vida eterna, nos purifica y ahora nos da poder contra el enemigo, que vamos a leer uno de los versículos de la armadura de Dios, Efesios 6:17. Que dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Uno se acuerda de la armadura, que lo estamos viendo los miércoles también, y se queda con la vestimenta, ¿no? Y la imagen quedó ahí. Pero bueno, no vamos a tener visualmente eso, es algo espiritual, que tiene poder, ¿no? La palabra contra el enemigo. Sabemos que Jesús venció al enemigo en el desierto por medio de la palabra. Y ojo que también vino palabra queriendo distorsionar como tentación. Miren si no es peligroso el no estar atentos. Con la misma palabra. Si el enemigo viene con la misma palabra a hacerte tropezar, ¿vas a tropezar? Piensen nada más, no me lo contesten. Que la misma palabra mal aplicada, que te recuerde un versículo para que vos te tomes de eso y te perdiste. O sea, te perdiste en cuanto a lo que Dios te quería decir. Ojo, así que no hagamos cualquier cosa, cualquier versículo que se nos venga, que no tenga nada que ver con la realidad, ¿no? Como la suma de tu palabra es verdad.
¿Tiene algo que ver con lo que Dios está obrando? ¿Tiene algo que ver con el todo de la Biblia? No es una sola palabra, ¿no? Bueno, es poderosa contra el enemigo. La Biblia trae poder para sanidad. Antes de seguir esto, si la Biblia tiene poder para el enemigo, ciertas cosas que el enemigo puede venir a traernos la tentación, ¿no? Ahí tenemos que conocer la palabra para poder batallar, ¿no? Entender la palabra. Si estás pasando por debilidades, Dios sabe cuáles. Buscar en la palabra fundamento ¿no? Para derribar esos argumentos en contra de la palabra. Porque es poderoso en Dios eso y te da libertad. Entonces la Biblia también la palabra de Dios tiene poder para sanidad. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Con la palabra, bueno, la autoridad de Cristo, ¿no? Pero sabemos que la autoridad de Cristo está en toda la Biblia, ya que fue soplada por Dios. La Biblia nos da fortaleza espiritual. Vamos a buscar el Salmo 119, 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Eso es, ¿no? Palabra también que tenemos para fortaleza espiritual, para no decaernos, ¿no? Para no morir espiritualmente y seguir a Cristo. La Biblia tiene poder espiritual para darnos fe. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué hermoso, porque eso también uno dice, bueno, necesito que mi fe sea afirmada, ¿no? Que mi fe sea fuerte. Y es por medio de la palabra. Cuanto más nos interiorizamos, nuestra fe va a seguir creciendo, ¿no? Y en eso también se ve la transformación de nuestro entendimiento, porque hay cosas que no vamos a razonarlas, sino que creerlas por fe. Pero también Dios nos dio el entendimiento para que con entendimiento hagamos las cosas, pero todo de la mano. También la palabra nos protege y libra del pecado. Salmo 119, 115. Esto vemos en el Salmo 119, que para poder progresar en nuestro caminar con Dios, tenemos que dejar el pecado y también apartarnos de los pecadores, ¿no? Salmo 119, 115. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Y eso es ese proceso que habíamos visto, ¿no? en el Salmo 119, que vamos a tener que corrernos de aquellas personas que no tienen al Señor. Y esto no significa que nos tenemos que ir de este mundo, sino que nuestra comunión no puede ser con personas que a lo mejor nos llevan a pecar, ¿no? Que es muy peligroso porque no nos damos cuenta. Se empieza a pegar, empiezo a hablar como esas personas o tienen una forma de ser que desagrada a Dios, pero a la misma vez me simpatiza a mí y empiezo a copiar modos, modales, actitudes, conductas, ¿no? Y ahí nos vamos yendo. Pero por algo Dios dice, apártense, ¿no? Apártense de todo aquello que les puede quitar la mirada del Señor. Para progresar en la obediencia de los mandamientos de Dios debemos de separarnos, ¿no? de los pecadores. Suena bastante duro, pero el Salmo 119 está un montón de versículos que habla así.
Por supuesto tenemos que seguir evangelizando, estamos en un mundo que vamos a seguir viviendo con nuestra familia o contacto con nuestros vecinos, con lo que sea, ¿no? Pero entender que Dios quiere nuestro corazón obediente hacia Él, ¿no? En las amistades, nunca pongas una amistad más alto que Jesús. Nuestro amigo perfecto es Jesús, ¿no? A ver si me puedo... Tengo el concepto, pero a veces no sé cómo resumirlo, pero que nunca una amistad terrenal sea más... Quieras vos ser más fiel a una amiga, a una amistad terrenal por encima de obedecer a Dios. ¿Me explico? Que a veces uno dice, bueno, es mi amiga o tengo mi amistad hace un montón, todo lo que quieras, pero si esa amistad está por encima de vos obedecer a Dios, ojo. En todo le tenemos que honrar al Señor. Y uno dice, son pequeñas cosas. Gloria a Dios, Dios es detallista. Es bien detallista el Señor, así que seamos detallistas en cómo agradar a Dios. Y que eso no nos lleve a ser religiosas, ¿no? De, ay, no, porque dijo de esa palabra, no, esa palabra como, no. Vivamos en libertad, pero que sea un altar a Dios nuestro corazón, nuestras vidas rendidas a Él. Tengamos cuidado qué decimos, qué no decimos, cuando decimos malas palabras a medias, porque no decimos malas palabras, pero estamos diciendo malas palabras igual. Tratemos de no decir eso, ¿no? Aún hasta sinónimos, pero que es expresar bronca igual. Entonces, qué lindo, Señor, por favor, ayúdame, Señor. O no tomar el nombre de Dios en vano. Por no decir una mala palabra, dicen cosas cristianas, ¿no? Pero como no suena lindo. Como, no sé. No. Todo eso, el Señor quiere nuestro corazón entregado. Hasta en lo mínimo. Sabiendo que es para Él, ¿no? Cuando tenemos ese entendimiento, ya cambia todo. No te van a tener que estar diciendo, no, esto no digas, no, esto no hagas, no, esto para acá no, esto para acá no. Cuando Dios tiene que tenernos de esa manera es porque adentro está pasando algo. Pero cuando Dios está en el trono de nuestro corazón, nosotras vamos a estar velando por eso. No que otro me tenga que estar velando por mi vida. No, esto no, cuidado acá, cuidado allá. Entonces, acá la palabra es esa transformación en nuestro corazón, nuestro corazón entregado a Dios. ¿No? Amén. Entonces, la palabra de Dios, debido a que Dios también nos bendice y nos transforma a nivel espiritual con la palabra de Dios, no tenemos que entenderla toda para que obre efectivamente en nuestras vidas. La palabra de Dios es poderosa, ya lo vimos, para dar vida, para sanar, para restaurar. Entonces, la entendamos o no la entendamos, Dios nos bendice igual, Dios nos impacta igual, ¿no? Así que expongamos nuestras vidas a su palabra. Debemos esforzarnos para entender la Biblia lo mejor que podamos y leerla con cuidado y atención, pero nos beneficia espiritualmente incluso cuando no entendemos todo intelectualmente. Entonces uno dice, bueno, porque piensa, bueno, no entiendo esto, no lo leo, o no me memorizo la palabra, no la retengo. No importa eso, el Señor obra igual. Y aparte nos va, Dios mismo nos va dando entendimiento. A lo mejor lo que hoy no entendemos, lo entenderás después, como Jesús decía a sus discípulos. Lo leemos y el entendimiento viene después, pero que algo quedó reservado en el corazón y ahí el Señor saca ese material. Todo lo que estuviste ahí, Dios te... La luz, ¿no? Entonces la Biblia hará su obra espiritual en nosotras, si la dejamos.
En el capítulo que comenzamos, en segunda de Timoteo 3, que empezamos leyendo toda la escritura inspirada por Dios, ¿no? Ese capítulo empieza el apóstol Pablo advirtiendo a Timoteo de los tiempos peligrosos, ¿no? Que ya lo leímos bastante, muchas prédicas, ¿no? El Señor nos habló tanto de eso. Le viene advirtiendo de eso. Y acá lo que leímos nosotras, que refuerce que en la palabra, que la utilidad de la palabra y todo, ¿no? Fortaleciendo la fe, permaneciendo en la palabra. Y el peligro al no conocer la palabra, terminar en creer en cualquier cosa. Y eso es muy peligroso, y miren que lo sigo viendo. Personas que estuvieron en Cristo y hoy apartadas totalmente, ¿no? Personas apartadas. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero la Biblia nos dice qué pasó y qué pasa y qué pasará si nos soltamos de su palabra. Dios nunca tiene la culpa, ¿no? Y que hoy estemos bien no significa que mañana estemos bien. Y parece que suena feo, ¿no? Pero tiene que sonar lindo en el sentido de como advertencia de no distraernos. Cuando una advertencia es fea, pero te está librando de algo terrible, esa advertencia es hermosa a comparación de lo terrible que se viene o no. Bueno, así es la palabra, porque uno dice, no, eso es negativo, no, negativo, peor va a ser lo que si desconoces esto. La eternidad, las consecuencias en la tierra y en lo que viene, ¿no? Y una de las consecuencias del corazón endurecido, ¿no? Es tener la mente cauterizada. Ya no te importa la palabra de Dios, ya no te importa agradar a Dios, ya no lo tenés en cuenta y ahí te vas para cualquier lado. Y vamos a la parábola de los cimientos, de algo tan simple como tan sencillo de ver y tan profunda enseñanza. Mateo 7:24. Algunos cristianos son arrastrados por esos tiempos peligrosos, pero otros se esconden en Dios, permaneciendo en la palabra, fortaleciendo su fe. Esto lo vamos a ver ahora en la parábola de los 2 cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí nos detenemos primero. Fíjense que dice que me oye estas palabras y las hace. No dice que las oye. El que oye estas palabras, tal y tal cosa, sino que el que las hace, le compararé. En el lenguaje actual, ese versículo que está ahí dice, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Y ahí seguimos. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, fíjense que las dos situaciones ante una misma palabra. La misma palabra, la sana doctrina ante 2 vidas. ¿Y qué decisión toman? ¿Escuchan lo mismo? El que está sobre la roca es quien hace lo que dice, y el que no hace, desobedece, no está sobre la roca, ¿no? Y fíjense, dice que vienen ríos, soplan vientos y todo eso. Y si vamos a buscar Efesios 4:14, vamos a hablar de estos vientos, de un tipo de estos vientos.
Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjense, si vamos estrictamente a lo que lo relacionamos con lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, de estos tiempos peligrosos, que se van a venir vientos de doctrina, ¿no? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que escuchan la palabra y no hacen? Van a ser arrastradas. Y ahí está la respuesta de lo que les dije. ¿Qué pasa con esas vidas? ¿Qué pasó con esas vidas? Que habrán escuchado la palabra, pero no habrán puesto el corazón para obedecerlas. Y esto es una advertencia para todas, para ustedes, para mí, que no por estar entendiéndolo hoy significa que con eso ya alcanza, sino que vamos a tener que velar por nuestra vida espiritual, velar por los pecados con que estamos lidiando, velar de no dejar que entre todo eso y que se quede en el corazón, ¿no? Sino que velar para que la palabra de Dios sea, acá como dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en Dios, ¿no? Siguiendo la verdad, en amor, ¿no? No tampoco en frialdad, ¿no? La verdad, somos los que estamos señalando, no, en amor, entendiendo que somos pecadores nosotros también y perdonadas por el Señor. Y en el versículo 28, Mateo, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí con autoridad, ¿no? Dios mismo hablando estas palabras. Y con respecto a la perspectiva, como yo les decía, de tener la misma visión de Dios, ver lo mismo que Dios, pedirle, cuando una persona te dice, sí, yo estoy sobre la roca, también eso tiene mucho que ver con qué ojos uno lo ve, porque puede ser algo engañoso, porque, por ejemplo, yo tengo una roca acá, vamos a hacer de cuenta que acá hay una roca, ¿no? Que sabemos que la roca es profunda para edificar una casa, pero vamos a hacer este símbolo, acá hay una roca, y acá atrás hay arena, pero yo a la fachada de ustedes parece que estoy haciendo sobre la roca, pero yo lo estoy por la arena, pero ustedes están viendo la roca. Muchos creen, nosotros creemos ver cristianos, pero cuando viene la adversidad se caen porque no están sobre la roca, parece estar sobre la roca. En la fachada te están mostrando que están sobre la roca, pero están sobre la arena. Y cuando viene, arrasa, o sea, no hay manera, no hay sostén, no hay manera de quedar en pie. Solo el que está obedeciendo tiene la mano poderosa de Dios que nos sostiene, más la roca firme que está en nuestros pies, su mano poderosa nos sostiene. O sea, venga lo que venga, y van a venir vientos fuertes, van a venir sacudones, pero ahí está la mano de Dios, a quien obedece su palabra, a quien le quiere agradar. Algunos construyen sus esperanzas en lo terrenal, otros en una religión vacía, pero eso es solo arena, muy débil para soportar las adversidades y para permanecer. Hay una tormenta que viene y probará la obra de todo hombre. Dios va a probar cada casa, a ver cómo construimos. Él ya lo ve, ¿no? Es una forma simbólica de decirlo. Pero la sorpresa va a ser para cada uno, creyendo que edificó sobre la roca y estaba edificando sobre la arena. Bueno, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias.